Iniciamos con información de nuestra ciudad porque esta tarde se realiza una mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobierno y representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas. Se discute un incremento a la tarifa del transporte concesionado en la capital, como ocurrió recientemente en el Estado de México. Las y los transportistas amenazan con realizar bloqueos viales y una marcha en las principales calles y avenidas de nuestra ciudad si no se autoriza el aumento. Esta movilización estaba prevista para el miércoles pasado, pero se suspendió por el diálogo con las autoridades capitalinas. Estaremos pendientes de los resultados de este encuentro para informarle a la brevedad. Mire, en la conferencia mañanera del pueblo de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó anular el decreto presidencial de 2023 por el que se trasladó el transporte de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Señaló que esa decisión se basó en criterios técnicos y de protección, por lo que regresar a la pasada normativa pondría en riesgo a las y los usuarios por los niveles de saturación que se generan nuevamente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Lo anterior como respuesta a las críticas del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Nosotros estamos de acuerdo en que no se favorezca ninguna línea aérea en el marco de la competencia y de los acuerdos comerciales. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se ponga en riesgo a los usuarios y que además inversiones que ya hicieron las propias líneas que se dedican a la carga en el AIFA y ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte. Y precisamente esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a los directivos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, así como a los directores de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Felipe Ángeles, Juan José Padilla Olmos e Isidoro Pastor Román, respectivamente, para establecer una estrategia que haga frente a las medidas de Estados Unidos. En su conferencia matutina, la mandataria federal confirmó que ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Transporte para llegar a un eventual acuerdo. En otros asuntos, la presidenta celebró que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez Bueno, reconoció las injusticias que su nación cometió contra los pueblos originarios de México durante la conquista. Se trata de la primera vez que una autoridad del gobierno de España se manifiesta en este sentido. Al respecto, la mandataria federal señaló que las relaciones con el país europeo no están rotas y consideró que las palabras del canciller español son un primer paso para el reconocimiento y el perdón. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena. En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el segundo apoyo para las y los damnificados por las lluvias torrenciales e inundaciones ocurridas el 9 de octubre en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz se entregará a partir del próximo 10 de noviembre. Este va de los 20,000 hasta los 70,000 pesos con una aportación adicional de despensas y de enseres. El primer apoyo ya fue entregado a más de 90,000 familias afectadas. Por otro lado, le informo que lamentablemente el número de personas fallecidas por las inundaciones subió a 82, mientras que 17 personas no han sido localizadas. Pasamos ahora a otro tema y le informo que la Secretaría de Marina auxilió a 28 personas
que viajaban por alta mar y llegaron por sus propios medios al recinto portuario de la Terminal 2 de La Paz, Baja California Sur. A su arribo fueron trasladadas al puerto de Topolobampo, en Sinaloa, donde se les brindó atención médica y alimentos y agua. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que 27 de las personas eran menores de edad, provenientes de Chiapas con el objetivo de trabajar en el campo. Detalló también que quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto se determina su situación jurídica. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la persona adulta que iba en la embarcación fue detenida y que las autoridades ya realizan la investigación correspondiente para determinar si existe un modelo de explotación infantil en este caso. Y mire, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las multas por 6 millones de pesos que impuso el INE a 188 candidatos de la elección judicial que aparecieron en los llamados acordeones. De acuerdo con el INE, las sanciones se habían impuesto por considerar que quienes aparecieron en los acordeones se beneficiaron de una propaganda indebida. Sin embargo, el Tribunal Electoral concluyó que no había pruebas del supuesto beneficio y menos que los acordeones se hayan utilizado para votar. También este viernes, 6 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco fueron detenidos en las instalaciones de la dependencia por su presunta relación con el grupo delictivo La Barredora. Esta captura ocurre un día después de la aprehensión en Chiapas de Leonardo Arturo N., exdirector general de la Policía Estatal. Estuvo bajo el mando del exsecretario de Seguridad Estatal, Hernán N., presunto fundador del grupo delictivo La Barredora y quien ya está preso en un penal de alta seguridad. Y en el Estado de México, la Fiscalía Estatal detuvo a Christopher N., alias El Comandante, presunto coautor intelectual del homicidio de los cantantes colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, ocurrido en septiembre pasado. De acuerdo con las investigaciones, ambos músicos se reunieron con el comandante el día que fueron asesinados. Se presume que fueron secuestrados por órdenes de un integrante de la Unión Tepito que pagó por el asesinato tras conocer que uno de los músicos divulgó datos de su identidad. Además del comandante, otras 16 personas han sido detenidas por su relación con el doble homicidio. En información legislativa y de derechos de las mujeres, le cuento que el Pleno del Congreso de Chiapas aprobó la iniciativa de ley de interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes en el Estado, pero solo a víctimas de violación. Se quedó corto, pero con ello se regula que el acceso a la interrupción legal del embarazo a niñas y adolescentes víctimas de violación en las instituciones de salud locales pues se establezca. También establece que las menores accedan a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género, con interés superior de la niñez y sin criminalización. Mire, antes de irnos a una pausa, recuerde que el gran desfile del Día de Muertos 2025 iniciará mañana sábado a las 14 horas en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y seguirá su camino hasta el Zócalo capitalino. Ahí habrá carrozas monumentales, catrinas, comparsas y danzas que llenarán de color, música y arte a nuestra ciudad. Pero si no puede asistir, no se preocupe porque Capital 21 realizará una cobertura especial que puede seguir por nuestra señal de televisión y redes sociales también a partir de las 14 horas. Así que ya lo saben, mañana ve a Capital 21 o lánzese a esta marcha en el Zócalo.